Hola amigos de Spreaker, YouTube y cualquier otro que esté escuchando este podcast. Yo soy el Señor del Miedo y están en el primer episodio de En el Corazón de las Tinieblas, un programa donde hablaremos de terror en todos sus ámbitos artísticos y culturales, pero principalmente nos centraremos en la literatura y el cine. ¿Y qué mejor tema para empezar que hablando de Stephen King? Un hombre que ha dejado huella en el género de terror moderno y mundialmente famoso por sus novelas, tomen nota, Carrie, El Resplandor, Eso, Cementerio de Animales, Misery, El Misterio de Salem Loves, entre otras muchas. Así que, si tú eres uno de esos ilusos que no conoce a Stephen King o no sabe de Stephen King, hoy hablaremos de él. Y comenzaremos hablando de su vida. Así que, escuchaos. Stephen King es un escritor estadounidense reconocido mundialmente por sus novelas de terror. Sus trabajos han aparecido varias veces en las listas de bestseller. Nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947. Fue el segundo hijo entre el matrimonio de Donald King y Nellie Ruth Pitbury. A la edad de 2 años, su padre dejó a la familia, siendo criados él y su hermano David solo por su madre. Durante esos años, la familia cambió de residencia entre Fort Wayne, Indiana y Stanford, para finalmente radicar en Durham, el pueblo natal de su madre. Desde muy joven comenzó a escribir, tomando películas e historietas como inspiración. En su escuela vendía sus historietas a sus compañeros, pero sus profesores, no muy contentos con esta transición, le hicieron devolver el dinero de sus ganancias. Cuando tenía 13 años, fue a dar con una caja vieja, con los libros de su padre, principalmente del género de terror y ciencia ficción. Fue cuando comenzó a mandar sus historietas a diversas revistas, pero sin conseguir alguna respuesta. Y es que hablar de Stephen King es hablar de calidad en el terror. Y no solo en el terror, es hablar de calidad en todo el aspecto que conlleva su obra, sus libros, sus cuentos, todo en su totalidad. Nos mete en una maraña de historias, de sucesos, de acontecimientos que te dejan deseando saber más, hasta el punto en el que no puedes quitarte el libro de las manos porque deseas seguir leyendo. Tal es el caso de El Resplandor y uno de sus cuentos que más me ha encantado, que es Verano de Corrupción, un chico aventajado, del libro de Las Cuatro Estaciones. Escuchemos un fragmento de El Resplandor. Jack imaginó a los hombres más ricos de Norteamérica y a sus esposas en el comedor. Y luego, a medianoche, el propio Tyrell gritando: «¡Quítense las máscaras!» Y tras descubrirse, sobre todos ellos, la muerte roja. También hablar de Stephen King es hablar de muchas referencias a otros libros, a otros acontecimientos. Veo una sombra. Mi imaginación. Stephen King se proyecta. Perdón, son las 3:40 de la noche del domingo, bueno, de la madrugada del lunes. Llevo haciendo esto desde las 11 y no sale. Bueno, sigamos. Hablar de Stephen King es asombroso, lo único que se puede decir es que deben de leerlo, deben de analizarlo. Yo siento que aquellas personas que desean escribir terror, desean comenzar leyendo terror, sería una buena forma de empezar porque su prosa es muy entendible, es muy fácil de captar, es simple y al mismo tiempo describe muy bien las cosas, detallista, pero tampoco cansada como para que digas qué hueva, ¿no? Te sumerge, te invita a seguir, sigues y sigues y sigues y sigues. Tal es el caso de Resplandor o cualquier otra novela, eso. Y de verdad son momentos de terror, de pánico, de cualquier cosa. Yo lo llevo viviendo con un chico aventajado que la verdad me puso al filo
de saber de que quería saber más, pero aún así tenía los nervios casi destrozados de que no sabía cómo iba a terminar la historia, y al mismo tiempo tenía el sentimiento de cómo hacer, de la premonición de lo que iba a pasar, pero todo se iba cayendo, acoplando tan bien, tan natural, tan sublime, que es asombroso, es perfecto como narra, como escribe. Y bueno, sigamos hablando de Stephen King en su biografía. Cuando niño, King fue testigo de cómo un amigo suyo quedó atrapado en unos rieles y posteriormente arrollado por un tren. Aunque se ha sospechado que esta fue una experiencia que le hizo enfocarse en el género del terror, el autor niega esta suposición. Su primera historia, In Half World of Terror, formó parte de la revista Comic Review de Mike Garrett en el 65. Entre 1966 y 1971 estudió inglés en la Universidad de Maine, en Orono, con grandes penurias económicas a causa de la pobreza de su madre, y escribió una columna titulada King's Gaveltruck. Después, King conoció a su futura esposa, la escritora Tabitha King, en la biblioteca de la universidad, y se casaron en el 71. El escritor tomó trabajos de medio tiempo para poder pagar sus estudios. Incluso, en una lavandería, utilizó la experiencia vivida para escribir las historias de La Trituradora y Carretera Maldita. Durante este periodo, comenzó a escribir un gran número de novelas. Una de sus primeras ideas fue la de una joven con poderes psíquicos. Sin embargo, se sintió desalentado y la tiró a la basura. Tabitha rescató el trabajo y lo animó a terminarlo. Después de finalizar la novela, la tituló Carrie y la mandó a la compañía editorial Doubleday. Al pasar el tiempo se olvidó de ella. Más tarde recibió una oferta de compra por $2,500 de adelanto. Poco tiempo después, el valor de Carrie con los derechos del manuscrito fueron vendidos por $400,000. Después del lanzamiento, su madre murió de cáncer uterino, pero llegó a leer la novela. Posteriormente aparecieron varias de sus obras más reconocidas: El misterio de Salem Lodge en el 75, El Resplandor en el 77, Danza de la Muerte en el 78, La Zona Muerta en el 79, Cujo en el 81, Cementerio de Animales en el 83, Eso en el 86 y Mystery en el 87. La mayoría de ellas fueron adaptadas al cine, destacando la versión fílmica de El Resplandor, que realizó Stanley Kubrick en el 80, con la que King declaró no sentirse del todo satisfecho, o la adaptación de La Zona Muerta, dirigida por David Cronenberg en el 83. Desde fines de los años 70 y hasta fines de los 80, King comenzó a desarrollar problemas de adicción, primero al alcohol y posteriormente a otro tipo de drogas. Después de la publicación de Los Town Knockers en el 87, su familia y amigos decidieron hacer una intervención. Solicitó ayuda y abandonó toda forma de alcohol y drogas hacia fines de esa década. Tras su accidente en el 99, el escritor dejó pendiente el final de su saga, La Torre Oscura, que ahora cuenta con 7 partes. Tras finalizar el cuarto libro en el 97, le tomó varios años al autor saber qué le ocurrirá a su protagonista, Ronald Deschain, en los cuales recibió diversas cartas de fans quienes le rogaban que por favor terminara la historia, entre ellos enfermos terminales y presos que fueron sentenciados a pena de muerte. Y es que La Torre Oscura, como la denomina King, su magnus opera, es técnicamente una epopeya de 7 libros que narra la historia de Ronald Gitter, un pistolero cuya
los principales libros que me gustan de Stephen King, aunque no he leído todos, debo de admitirlo, no soy un perfecto conocedor del género de Stephen King, solo sé que... Bueno, en El Resplandor, King nos relata la historia de una familia de 3 integrantes: Jack Torrance, permíteme el nombre de la segunda, que se me olvidó, no soy bueno con los nombres, Wendy, Jack Torrance, Wendy Torrance y Danny Torrance, una familia de 3, atrapados en un hotel, bueno, atrapados en un hotel por la nieve. Pues ellos fueron al hotel a cuidarlo durante la época de invierno, pues cerraba por las intensas nevadas que dejaban incomunicado al hotel de los demás pueblos aledaños. Y durante esa estancia en el hotel se dan cuenta que el hotel mismo está lleno de, podemos llamarlo fantasmas, fantasmas que quieren destruir al más débil de la familia, fantasmas que se alimentan del terror, del misterio, del suspenso, fantasmas que dañan la psique de nuestros protagonistas a cierto punto en el que temen constantemente por su vida. Y en Las 4 estaciones, libro que en publicaciones de español se dividió en 2 partes, contando con relatos de primavera y verano como la primera parte y otoño e invierno como la segunda, en las cuales son 4 historias diferentes sobre 4 personas distintas. Nos relata Stephen King de una forma asombrosa, una forma sublime, historias sobre la condición humana, sobre el odio, sobre la esperanza, sobre la curiosidad, incluso es la obsesión, la inocencia perdida. Bueno, asombroso. Os recomiendo rotundamente que lo lean. De hecho, hay películas basadas en 3 de estos 4 cuentos, que son Cadena Perpetua, Verano de Corrupción y Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo, supongo que es la que se basa en El Cuerpo, donde 4 amigos se enteran de que en el bosque han encontrado el cuerpo sin vida de un chico. Ávidos de aventura y de abandonar el pueblo en el que viven durante un par de días, deciden ir en su busca. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? Bueno, seguimos. Y en El Resplandor, como ya sabéis, la adaptación que hizo Stanley Kubrick, la cual no gustó mucho a Stephen King, pero siento que es una buena película, una excelente película con buenos autores, con buenos actores. Stanley Kubrick usa sus medios, podemos llamar sus medios, los medios que tiene a su mano, a su alcance, para dar a entender puntos de vista o dar a entender o dar a conocer los mismos temas o algunos temas o la mayor parte de los temas que se dan en El Resplandor. Y sí, es cierto que es muy vaga, no tiene mucho que tiene el libro, pero bueno, se tardaron casi 2 horas en hacerla. Bueno, la película dura 2 horas y aún así siento que es muy buena. Os digo, Stanley Kubrick es un director que tienes que ver, porque tienes que ver, todas sus películas son asombrosas y esta también es muy buena, está muy bien dirigida. Y bueno, sigamos. Permítanme. Muy bien, sigamos con la biografía de Stephen King, pero antes un recording más, bueno, un pedazo más de un libro de Stephen King. Recorrí el pasillo mientras iba echando las tabletas en la boca y masticándolas una por una.
dobló la esquina del corto pasillo que se apartaba del corredor principal. La puerta de la habitación 217 estaba entreabierta y la llave maestra colgaba de la cerradura. Bueno, para aclarar, ambos fragmentos del libro que os he leído son de El Resplandor. Leadlo en serio. Y ahora sí, vayamos con la biografía de King. El 19 de junio de 1999, a las 4:30 de la tarde aproximadamente, King caminaba por el arcén derecho de la Ruta 5 en North Norwalk. El conductor, Brian Smith, distraído por un Rottweiler incontrolado que se movía en la parte trasera de su coche, marca Dodge Caravan del 85, atropelló a King, quien aterrizó en una zanja de 4 metros de profundidad desde el pavimento de la carretera de la Ruta 5. El ayudante de comisario del condado de Oxford, Matt Breaker, grabó que los testigos dijeron que el conductor no conducía con exceso de velocidad ni con imprudencia. Baker también informó que King fue atropellado por detrás. En la página oficial de Stephen King se menciona que esto no es correcto, ya que caminaba de cara al tráfico. King estaba lo bastante consciente como para dar los números de teléfono de su familia al ayudante de comisario para poder ponerse en contacto con ellos, aunque se encontraba sufriendo un dolor considerable. El escritor fue llevado en primer lugar al hospital Northern Cumberland, para luego ser trasladado desde allí en helicóptero al Hospital Central de Maine. Sus heridas: el pulmón derecho colapsado, múltiples fracturas en la pierna derecha, laceración en el cuero cabelludo y la cadera fracturada, le mantuvieron en el centro médico hasta el 9 de junio, casi 3 semanas internado. Después de 5 operaciones en 10 días y terapia física, retomó en julio el trabajo donde lo había dejado en la novela Mientras escribo, aunque se resentía todavía de su cadera y solamente podía sentarse unos 45 minutos antes de que el dolor se tornara intolerable. Su estado físico ha mejorado desde entonces. Ese mismo año terminó la mayor parte de Bucky 8, novela en la cual uno de los protagonistas muere en un accidente automovilístico. De las espeluznantes similitudes con el propio accidente, King dice que intentó darle demasiada importancia al suceso. La novela Misery, escrita en el 87, trata también sobre un escritor que experimenta heridas muy graves debido a un accidente de coche, pero la novela se centra fundamentalmente en la enfermedad mental de una devota seguidora que atiende al escritor. También en la serie para TV Kingdom Hospital, un pintor sufre un accidente exactamente igual al real. Bueno, ¿ya? Ok. Perdonen esto que ocurrió, tuvimos detalles técnicos con el equipo. Muy bien, bueno, creo que eso sería todo. Por favor, pueden dejar sus comentarios. Yo trataré de seguir haciendo los videos. Trataré con toda mi fuerza de hacerlos mucho mejor. Por favor, comenten qué les gustó, qué no les gustó. Si valgo verga, perdón la palabra, es nada más. Bueno, por favor, comenten, por favor, denle like, denle dislike si no les gustó. Yo os digo, trataré de mejorar esto, trataré de mejorar, hacerlos mejor. Os pido disculpas si no les gustó. Os sigo diciéndome, ¿no? Me voy a despedir, pero no sin antes quiero darles una última historia. Pensaba hacer esto el viernes, pero fue mucho y no quise hacerlo, le hice va. Quería tener algo conciso, algo concreto, algo más o menos estable. Y bueno, pueden matarme en los comentarios para quien haya escuchado esto. Muy bien, vamos a hablar sobre la matanza de San Valentín. Es un suceso que ocurre en Estados Unidos, pero
Bueno, estoy divagando. Bueno, vamos a narrarla. La matanza de San Valentín fue una masacre supuestamente ordenada por Al Capone contra 6 miembros de la banda Northside Gang o Pandilla del Lado Norte, más el Dr. Drake Smithworth en Chicago, el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929. Aunque los detalles de la matanza aún se discuten y no procesaron a nadie por el crimen, los asesinatos se atribuyen a Al Capone y sus hombres, especialmente a Jack Machine Gun, quien se piensa que podría haber realizado los disparos bajo las órdenes de su jefe. Rayos, perdón, perdonen eso. ¿En qué estaba? Así. Especialmente a Jack Machine Gun, quien se piensa que podría haber sido el que realizó los disparos bajo las órdenes de su jefe. Al planear los asesinatos, Al Capone intentaba eliminar a su rival Bugs Moran, pero este llegó tarde a la cita. Los gángsters de Al Capone tramaron una trampa. Quienes fueron a cometer el crimen iban disfrazados de policías, según un reportaje de History Channel. Así, fingiendo una redada para que los miembros de la banda rival no opusieran resistencia, y una vez contra la pared, y cuando ellos creían que iban a ser esposados, los gángsters de Al Capone los desarmaron y abrieron fuego contra ellos. Los que sobrevivieron a la primera ráfaga fueron ejecutados a sangre fría en el suelo. ¿Qué les parece un pedazo de historia norteamericana? No todo es amor en San Valentín, tal parece. Y bueno, cuéntame cómo lo pasaron ustedes. Yo la pasé aquí en este cuarto haciendo este podcast para ustedes. Bueno, en la descripción me voy, soy el Señor del Miedo. Les prometo que para el siguiente lunes tendremos mejor material y os contaré un cuento. Chicos, ¿qué les parece? Y será un buen cuento. Soy el Señor del Miedo y me despido con un simple adiós.